Hoy voy a compartir a lo largo de este vídeo una actitud sumamente relevante e importante que considero para nuestro desarrollo en conciencia y que deberemos tener todos muy, pero que muy presentes. Es ese término que ha cobrado tanta fuerza y relevancia en los últimos años, denominado el bypass espiritual o la evasión espiritual. ¿Cómo podríamos definir este concepto? Mejor dicho, esta actitud que muchas veces, sin darnos cuenta, porque caemos inconscientemente, es la que dirige nuestra cotidianidad de una forma bastante efusiva, casi sin darnos cuenta. Podríamos decir que el bypass espiritual es ese conjunto de prácticas, también de herramientas y, ¿por qué no?, de creencias de corte espiritual que todos empleamos de alguna manera en nuestro día a día para no enfrentarnos o para no mirar o no adentrarnos en todo ese paquete de sentimientos, emociones dolorosas y, cómo no, heridas que acumulamos que de alguna manera no están resueltas. Es decir, es ese paquete de estrategias, ¿no?, nunca mejor dicho, para evitar entrar en ese dolor que de alguna manera todos y cada uno tenemos en mayor o en menor medida y que no queremos afrontar. Y es por esa razón que en esa evasión empleamos ciertas herramientas, ¿verdad?, de tipo espiritual. ¿Cómo suele manifestarse este bypass espiritual para que poco a poco podamos darnos cuenta? Yo creo que hay un rasgo muy claro que sobre todo tiene que ver con nuestra gestión emocional. Es decir, hay una fuerte represión emocional. Es decir, no me permito sentir ciertas emociones, sobre todo emociones densas que en algún momento todos podemos tener porque somos seres humanos, como la rabia, la ira, también, ¿por qué no?, la tristeza. Lo que hacemos es evitar expresar, manifestar esas emociones y las contenemos. Las contenemos porque percibimos que ese tipo de emociones supuestamente no son espirituales. Y con lo cual yo me siento espiritual y soy espiritual y no me lo puedo permitir. Bien, ese sería, yo creo, que un rasgo distintivo, pero hay muchos más. También es habitual que caigamos en ese famoso buenismo, es decir, en el que todo está bien, en el que, en fin, todo me parece bien. Es decir, caemos en un exceso de falta de criterio, de falta de discernimiento, ¿no? Ese, en fin, esa sensación que, bueno, que aparentamos de cara a los demás, ¿verdad?, con todo va bien, ¿no? Cuando alguien pregunta incluso, no, todo bien, aunque internamente pues tenemos dolor o internamente ese día no nos sentimos bien, pues nos disfrazamos, ¿verdad?, de ese tipo espiritual, de esa máscara espiritual que aparenta un falso buenismo. Todo está bien y todo es perfecto, nunca mejor dicho, esa expresión tal conocida. También aparecen ahí la falta de límites, es decir, cuando nos disfrazamos de ese bypass espiritual, los límites empiezan a desaparecer. Nos cuesta poner límites porque entramos en la inercia de que como todo está bien y todo es perfecto y yo quiero seguir siendo esa persona buena, ¿no?, en términos espirituales, pues me cuesta, tengo dificultad a la hora de establecer los límites que son tan importantes y necesarios para nuestra supervivencia personal como ser humano, ¿verdad?, y para relacionarnos con los demás, sin lugar a dudas. También hay un desapego exagerado, es decir, cuando entramos en ese bypass nos damos cuenta que hay un desprendimiento, pero que no tiene equilibrio, es decir, demasiado exagerado, ¿no? Es decir, abandonamos ciertas prácticas cotidianas, mundanas, ¿no?, porque como son muy mundanas y nosotros nos sentimos espirituales, pues de alguna manera lo soltamos de una fuerza, de una manera abrupta, ¿no? Por tanto, ese desapego, cuidado cuando es muy exagerado, porque también tiene ese síntoma, tiene ese aroma del bypass espiritual. Evidentemente, más síntomas, como suele manifestarse el bypass espiritual, es a través de los juicios. Es decir, empezamos a etiquetar lo que está bien, lo que está mal, lo que es supuestamente espiritual, lo que no es espiritual, ese tipo de alimentación es espiritual, ese tipo de alimentación no lo es, y empezamos de alguna manera a negar, curiosamente, y va asociado también a ese juicio, a negar la realidad. Es decir, no somos conscientes de la realidad
entendida como una realidad neutra, y empezamos a negarlo y ponemos la creencia espiritual por delante de la realidad que estamos viviendo, ¿no? Y por tanto, las expresiones muy conocidas que todos hemos empleado y que, insisto, tenemos que estar muy atentos en nuestro día a día, son esas expresiones del todo es perfecto, ¿verdad? La vida es una ilusión. En fin, hay un argot espiritual que de alguna manera nos vuelve a camuflar, ¿no? Nos trata de esconder de nuestra realidad interna, que evidentemente es la que es, y esa falta de atención psicoemocional que de alguna manera no estamos prestando y estamos proyectando hacia afuera, pues en esos términos de tipo espiritual. ¿De qué manera podemos ir abandonando estas actitudes que, insisto, se alejan mucho de la parte espiritual? Porque la parte espiritual, el camino espiritual, no lo olvidemos, no es una píldora para sentirnos mejor, no es tampoco una pastilla para poder cesar el dolor. El camino espiritual es un camino de autoconocimiento donde tiene lugar el conocimiento de nuestra personalidad, es decir, de nuestro yo físico, mental y emocional. Tenemos que equilibrar y armonizar, sutilizar nuestro yo psicológico. Necesitamos un yo psicológico sano, armonizado, y evidentemente esa parte personal tiene que estar unida con esa parte también transpersonal, que es la dimensión más interna, más profunda, pero tenemos que tener un yo equilibrado. Eso es espiritualidad también, no lo olvidemos. El primer elemento para mí que es capital, como siempre os comparto, es el darse cuenta. Es decir, uno debe darse cuenta cuando aparezcan esos movimientos internos, cuando uno se quiera disfrazar del ropaje de lo espiritual y realmente cuando está observando que está evadiéndose de no mirar esa emoción que nos está reclamando ser observada, ese sentimiento doloroso que en un momento aparece, en fin, esa experiencia que nos conecta con una herida de la infancia. Bien, es ahí en ese momento cuando yo tengo que tomar conciencia y observar cuál es el movimiento asociado que yo realizo. Si trato de esconder eso que siento, si trato de negarlo, si trato de sustituirlo con algo espiritual, como estamos compartiendo. Es decir, ¿qué es lo que me impulsa? Podemos llegar a preguntarnos, o qué es lo que realmente me empuja a evadirme internamente. Por tanto, para mí es el primer paso, el darme cuenta, el reconocerlo, observarlo con mucho cariño, con mucha atención y, evidentemente, generar ese trabajo también de autoindagación y de autorreflexión para saber dónde yo me estoy escondiendo, qué es lo que de alguna manera no quiero mirar y no quiero observar. El segundo elemento que quisiera compartiros y que ya sabéis y sabemos todos, pero es verdad que en el día a día pues, se nos olvida o quizás pues eso, empleamos estas estrategias espirituales como es en la evasión y el bypass espiritual, que es sobre todo el trabajo del dolor. Es decir, la vida lleva implícito dolor y lo vamos a vivir todos en mayor o en menor medida. Pues por la enfermedad, por la pérdida de un ser querido, perder un trabajo, en fin, por mil situaciones que la vida nos lleva, ¿verdad? El dolor está y estará siempre. Pero lo que sí que tenemos que tener claro que la única salida al dolor es adentrándonos en el propio dolor. Es decir, la curación del propio dolor se hace desde dentro. Es decir, tenemos que entrar en el propio dolor, tenemos que abrazar ese propio dolor y tenemos que experimentar ese propio dolor. Es que biológicamente, más allá de la función psicológica que por ende desarrolla, biológicamente es sano también que podamos internamente experimentar todo ese tipo de movimiento interno y podamos crear también los recursos internos nuevamente para poder salir de ese dolor mucho más fortalecidos y con una mirada mucho más amable y mucho más comprensible y sobre todo compasiva, que para mí es sumamente importante. Tercer elemento que quisiera compartir con vosotros, y antes he dado un pequeño destello, hemos de unificar lo personal porque somos personal, tenemos una parte personal, insisto, esa dimensión física, mental y emocional
y tenemos que cuidarla exactamente igual que lo que hacemos en términos espirituales. Un yo físico bien cuidado, bien armonizado, bien respetado, como también nuestra dimensión mental y emocional. Tenemos que gestionar mínimamente nuestro mundo emocional, sentir eso que sentimos en cada momento, permitirnos con la mayor delicadeza sentir sin ningún tipo de coacción, sin ningún tipo de represión, ¿verdad? Ni querer negar tampoco eso que sentimos. Eso es una correcta gestión emocional. Y por tanto, esa parte de nuestra personalidad debe ser atendida en mayor medida exactamente igual que hacemos con nuestra dimensión más transpersonal, es decir, con nuestra dimensión espiritual. Por tanto, el trabajo espiritual es unificar esa parte personal, esa terrenalidad de la que estamos viviendo, con esa parte más transpersonal. Para mí es capital. Otro elemento para mí importante para ir comprendiendo todas estas estrategias que, en cierta manera, hacemos de evasión espiritual es esa parte de acercarnos de una forma consciente a esas zonas sombrías de nuestra personalidad. Es decir, todos y cada uno de nosotros, sin excepción, evidentemente, pues tendrá más intensidad en unos casos, menos intensidad en otros, estará más integrado en otros no, pero nuestra parte sombría, es decir, nuestras zonas oscuras, nuestra sombra en definitiva, debe de ser atendida, es decir, tenemos que ser valientes y empoderarnos para acercarnos a esa parte que de alguna manera no queremos ver de nosotros, porque nos avergüenza, porque de alguna manera nos entristece, pero es una parte oscura que necesita ser atendida, es decir, necesita luz esa oscuridad para poder poco a poco ir aflorando y que pueda ir subiendo a la conciencia. Por tanto, el trabajo de la sombra es capital para que esas formas de evasión que empleamos precisamente porque no queremos ver, porque no queremos reconocer nuestras zonas oscuras, poco a poco se vaya diluyendo, se vaya disolviendo esa evasión para, en fin, de alguna manera sentirnos bien. Por tanto, acerquémonos a nuestras zonas oscuras, que insisto, todos tenemos en mayor o en menor medida, y tratemos de poner un poco de luz de una forma natural, de una forma muy amable, ¿no? Y finalmente, os quería compartir pues que para ese trabajo de ir poco a poco cesando este bypass espiritual que, insisto, todos en mayor o menor medida pues empleamos, ¿verdad?, para tratar de huir de nosotros mismos, nunca mejor dicho, yo creo que es esa forma de tratarnos con mucha más delicadeza, ¿no? Nos tratamos con mucha dureza en muchas ocasiones, con mucha exigencia, con mucha, en fin, con falta de incluso de respeto hacia nosotros mismos. Yo os diría que deberíamos cuidarnos más, mimarnos más, reconocernos más, valorarnos más, ¿verdad? Es decir, tratarnos de ser más compasivos con nosotros mismos, más amorosos, tratarnos mejor, donde la amabilidad y la dulzura con nosotros mismos nos haga poco a poco, ¿no?, ir moldeándonos y flexibilizándonos, pero de una forma mucho más natural, no con esa dureza que emplea también esa evasión espiritual, porque evidentemente como no se siente merecedor de sentir ciertas emociones o ciertos sentimientos y los considera no espirituales, entonces todavía pues se latiga más, ¿no?, se carga más y se fustiga más con dureza, ¿no? Por tanto, os invitaría a tratarnos con mayor dureza, perdón, con mayor delicadeza, nunca mejor dicho, y con mayor suavidad y dulzura, que nos hace mucho bien y sobre todo lo necesitamos, claro que sí. Y bueno, pues espero que este vídeo os pueda ayudar, que os pueda sumar en este viaje del camino del crecimiento interno y estar muy atentos, insisto, a cuando tratemos de escapar de esos movimientos internos que nos generan angustia, que nos generan malestar, que nos generan dolor, como no, interno,
y no queramos, tendamos esa tendencia a no querer mirar ahí, a no querer abrazar eso que pasa y buscar recursos y estrategias que tienen que ver con ese corte espiritual que de alguna manera lo que está haciendo es presionar todavía más, esconder y almacenar más dolor que en algún momento, pues lógicamente acabará por salir y explotar y será pues sumamente mucho más dañino que no ir poco a poco, ir viendo, ir observando, e ir abrazando e integrando con todo el amor y el cariño que se merece. Espero que sea de ayuda y seguimos adelante. Muchísimas gracias de corazón.